Bueno, muchas Perfecto. gracias por aceptar la entrevista, lo primero, y hacer un hueco. Gracias a ti por invitarme. Así que, bien, aquí estamos para lo que necesites, vamos. Si quieres, entramos en materia ya. Venga, Em, vale. Me pareció muy interesante la parte del libro en la que hablas de la corteza orbitofrontal y comentas que, entre otras cosas, allí distinguimos lo bueno de lo malo a nivel primario y lo bello de lo feo. Entonces, como en el mismo espacio realizamos ambas actividades, pues podemos asociar lo bueno con lo bello y lo malo con lo feo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué le impacta más a nuestro cerebro y qué nos mueve más a la acción, lo bello o lo feo? Bueno, yo creo que nos mueve a la acción todo, ¿no? Nosotros trabajamos con resonancia magnética funcional, ¿no? Probando qué partes del cerebro procesan lo más bello y lo más feo en cuestión de personas, que esto también es un matiz importante, ¿no? Es decir, viendo cuerpos y viendo caras de personas, porque una cosa es lo bello y lo feo en arte, por ejemplo, o en, no sé, en paisajes o fotografía, pero en cuanto a personas, son unos estímulos muy significativos. Lo digo porque nosotros lo que vimos en la corteza orbitofrontal es que la misma parte que procesaba los estímulos más bellos, las imágenes más bellas de personas, también se activaba con las imágenes más feas de personas, las consideradas Ujú. más feas por los participantes, ¿no? Entonces, es como queriendo decir que para esas personas los feos, las personas feas, también eran significativas, incluso eran buenas o preferibles, que de algún modo también tiene su lógica social, es decir, si tú te estás comparando con otras personas, con otra gente, y esto es algo que hacemos continuamente, ¿no? Lo hace el cerebro además de forma automática. Y entonces, cuando ves algo bello, es algo que te gusta, que te atrae, pero cuando ves algo feo, es algo que también te resulta significativamente bueno, en el sentido de que, bueno, pues es alguien que está en peor situación que tú y eso es beneficioso para ti, en lo que es la escala social o el grupo. Entonces, las dos cosas le mueven. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, es significativo todo. Lo que pasa es que depende de a qué llamamos fealdad. O sea, si nos referimos a objetos, muy probablemente estas activaciones no las habríamos obtenido, sino en otra parte de la corteza frontal. Las obtuvimos en la misma que la belleza, pero por aquello de que somos muy sociales y entonces en la comparación social salíamos ganando. Entonces, esto es muy interesante porque nos da el matiz, ¿no?, de cómo esta corteza orbitofrontal trabaja de forma relativa. No es todo cuestión de blanco o negro o de todo o nada, ¿no? Sino depende, ¿no? Las cosas pueden ser bellas y a la vez feas y a la vez hay belleza en lo feo, quiero decir, o por lo menos algo grato y muy recompensable, ¿no?, en lo feo, pero depende de qué tipo de estímulos y qué tipo de situación, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo trabaja el cerebro, ¿no?, con estas especificaciones. Y, por ejemplo, si queremos cambiar ciertos tipos de valores o movilizar a las personas, como decía antes, ¿qué puede ser más eficaz? ¿Las utopías, relacionar la belleza con el optimismo o, por ejemplo, imágenes no feas en sí mismas, pero sí que lo podamos relacionar con algo malo o feo y que por lo tanto sea impactante o no sé si Sí, se me entiende? bueno, creo que sí, ¿eh? No estoy seguro, Sí, sí, pero sí, sí. sí, como para hacer cambiar de opinión a la gente hay muchos métodos, muchas maneras, evidentemente asociando, ¿no?, cualquier tipo de estímulo, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de circunstancia, ¿no?, a una emoción. Si esto lo repites, el cerebro lo asocia y entonces, si la emoción fue buena, tenderá a verlo como algo apetecible, como algo que desea, y si fue mala, la emoción con la que tú lo asocias, pues tenderá a evitarlo, ¿no? Entonces, tú puedes hacer cambiar de opinión con este mecanismo tan sencillo, ¿no? La cuestión es cómo generas esas emociones, ¿no? Pues, a ver, hay varias maneras, evidentemente, ¿no? Siempre puede estar que en esto es un miedo que existe también, ¿no?, la famosa manipulación intracerebral, ¿no? Metiendo electrodos en una persona, sí que es verdad que tú puedes hacer que sienta cierto tipo de emociones, ¿no? No es tan sencillo, pero es algo que se puede conseguir. Pero es verdad que esto requiere una intervención quirúrgica, requiere una manipulación de la que el sujeto sería consciente y podría de alguna manera evitarlo por ser consciente de ello, ¿no?
Pero hay muchas otras maneras como puede ser, y esto es algo muy eficaz en el ser humano, como puede ser la persuasión, ¿no? El decir palabras agradables, bonitas, por ejemplo, ¿no? Es decir, mediante el lenguaje, que les resulten positivas y que generen esas sensaciones emocionales positivas en la persona mientras le hablas de un tema, una circunstancia, un partido político, una persona, ¿no? Y entonces acaba asociando esa persona, ese partido político, esa circunstancia con sensaciones agradables y eso se acaba grabando en el cerebro y acaba utilizando esa valoración para sus futuros juicios, ¿no? Entonces podemos hacer cambiar de opinión a las personas de muchas maneras. La que más se está utilizando y que se lleva utilizando yo creo que desde el principio de los tiempos y que según algunos autores para eso surgió es el lenguaje, ¿no? Es con lo que, de hecho, hay algunos autores como Chris Fried, por ejemplo, que piensan que el lenguaje surgió para engañar a los demás. A ver, engañar es un poco negativo, pero no deja de ser para manipular o llevar a la gente a tu terreno. Y eso, bueno, pues a veces será engaño y otras veces será pues simplemente buscar cooperación en otra persona, ¿no? Y si lo quisiésemos hacer a través del arte, también leí que el sistema visual está muy relacionado con la amígdala y otras estructuras afectivas del cerebro. Entonces, si lo queremos hacer a través del arte, ¿lo más eficaz es centrarnos en el sentido de la vista o en otros, como el oído y la música? Pero ¿a qué te refieres? ¿Cambiar de opinión sobre una obra de arte o cambiar de opinión sobre un No, estilo? por ejemplo, sobre no sé, una situación, una injusticia, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer una película en la que las imágenes impacten más? ¿Intentar una canción? O sea, no sé, ¿por dónde nos entra mejor la información? ¿En qué sentido? ¿Qué nos emociona más? Y por Bueno, lo sí. tanto... No, a ver, de arte o en fin, de percepciones hay tres que son principales en el ser humano y no hay más que ver la corteza cerebral, que es la parte que más se ha extendido en nuestra especie, pues cómo se distribuyen las percepciones. Si tú te pones a buscar en la corteza cerebral dónde están nuestras percepciones, no, es difícil encontrar, están muy escondidos el gusto y el olfato, por ejemplo, ¿no? Incluso la somatopercepción, están en sitios muy recónditos del cerebro. Lo que más ocupa, sobre todo la superficie de nuestro cerebro, que es la corteza, que es lo que más nos interesa desde el punto de vista cognitivo, son el tacto, el oído y el sentido por antonomasia es la vista. Ese sentido ocupa mucho espacio en nuestro cerebro. De hecho, es nuestra herencia primate. Los primates son de los pocos animales que ven en blanco y perdón, que ven en color, que tienen tres tipos de conos para ver colores, los estímulos en colores, y que tienen además una visión binocular, es decir, que miran hacia el frente. Todo esto es por la razón de que nuestra alimentación, especialmente la de frutos, necesitamos conocer su color, porque nos movíamos entre los árboles, necesitamos no chocarnos, ¿no? Entonces necesitamos la vista hacia el frente. Y bueno, en cualquier caso, el sistema visual de los primates está muy desarrollado. En nuestro caso también, entonces es el más convincente. Tú tienes más que ver la famosa frase que dice la gente, no, es que lo vi yo con mis propios ojos, ¿no? Para decirte que algo realmente es verdad. Aunque esto es curioso, porque esto es un tema del que podríamos hablar también, porque la gente muchas veces no ha visto con sus propios ojos lo que asegura haber visto con sus propios ojos. Es decir, que sí es verdad que por un lado le damos mucha importancia al sistema visual, lo tiene, no hay más que ver el cerebro, cómo está distribuido, cómo están repartidas las funciones. Luego la gente, aunque se base en lo visual, no siempre es verdad que haya visto algo de lo que está plenamente convencida. Muchas veces incluso lo saben, pero como se lo ha dicho a alguien de mucha confianza, pues creen que efectivamente es como si ellos lo hubieran visto. Pero otras veces ni tan siquiera saben que no lo han visto. Creen haberlo visto y no es verdad, pero se han configurado el falso recuerdo de que realmente vieron eso, ¿no? Es muy curioso. Pero te digo, la vista es el sentido por excelencia. La imagen, ver, es creer. Esa frase no es mía, pero desde luego responde a tu pregunta. Y antes de seguir en esta línea, quería retomar un segundo lo que dijiste del lenguaje. Sí. El otro día, en una entrevista con José María Bermúdez de Castro, me comentaba que los neandertales y los Homo sapiens de Oriente Próximo es muy probable que tuviésemos una lengua en común. Ajá. Y por lo tanto, si teníamos una lengua en común, la complejidad cerebral tenía que ser prácticamente la misma, ¿no? Sí, ¿O no? Sí, yo conozco gente muy simple que habla muy bien. Entonces no es una cuestión de tener un cerebro muy complejo o muy complicado dentro de nuestro grupo evolutivo, sino tener los mecanismos mínimos para poder hablar, que eso los tenemos todos. Es decir, que
Bueno, a ver, yo de hecho abogo en el libro porque los neandertales se parecían mucho intelectualmente a nosotros, en nuestras capacidades cognitivas, en nuestras capacidades de memoria, de razonamiento incluso. Ahí estoy siendo un poco atrevido porque del todo idénticos no seríamos, pero yo creo que el lenguaje es algo que pudo venir antes incluso del ancestro común a neandertales y humanos. Quizás no fuera tan complejo, tan complicado como el que usamos ahora, que tiene una sintaxis un tanto larga y complicada y enrevesada, porque eso requiere mucha memoria operativa, mucha memoria de trabajo para guardar la información con la que estamos trabajando en el momento, pues activada, ¿no? Y eso pues requiere un cerebro grande, pero yo creo que el neandertal tenía el cerebro suficientemente grande, incluso a veces un poco más grande que el nuestro, y además con su diseño de primate, como para haber tenido un lenguaje con una complejidad muy similar a la nuestra, incluso puede que el mismo lenguaje. Yo lo veo admisible. Otra cosa es que luego a la hora de razonar pudiera razonar exactamente igual que nosotros. Aunque también yo lo que un poco comento en el libro tiene esto más que ver con la educación, es decir, a qué se ha acostumbrado a pensar el cerebro desde pequeño que con la capacidad innata, digamos, o con la genética o congénita con la que viene el cerebro al mundo. Un cerebro humano, si no recibe estímulos desde pequeño, no solo para hablar, sino también para razonar, para abstraer, para obtener información del mundo, ¿no? Información compleja y ver las complejidades, si no lo hace de pequeño va a ser muy difícil que de mayor tenga la complejidad cognitiva que tenemos los seres humanos. Y esto, en igualdad de circunstancias, estaríamos los neandertales y los humanos modernos. Y en este ámbito evolucionista, ¿cómo estudiáis? ¿Más con restos arqueológicos o con el volumen del cerebro? Porque claro, al no haber restos, bueno, hay un No, poco hombre, de... hay muchas formas de estudiarlo. A ver, evidentemente lo clásico es siempre el estudio de las capacidades cognitivas se puede sacar a partir de las herramientas, instrumentos, modos de desplazamiento. Todo eso se puede decir, si ves que una población se desplazó o que, yo qué sé, de repente aparece, su origen es África, pero aparece en China, pues ya sabes que tiene unas capacidades migratorias importantes y de orientación y de supervivencia que hablan de un mínimo de competencias cognitivas, ¿no? Con sus medios físicos. Pero también, evidentemente, el cerebro, el tamaño del cerebro nos da mucha indicación, ¿no? El tamaño del cerebro tiene su discusión dentro del ámbito científico. Por un lado, siempre se ha dicho que es el tamaño del cerebro en relación al tamaño del cuerpo, bueno, el peso o el volumen del cerebro en relación al volumen del cuerpo, ¿no? Y efectivamente en eso nosotros como primates tenemos un cerebro bastante grande, ¿no? Y además parece que el volumen de por sí, dentro del diseño de un género, de una familia biológica, como puede ser en nuestro caso los primates, pues es suficiente, no hace falta un volumen relativo al cuerpo, según algunos autores como Herculano Haudel, ¿no? Por ejemplo, que dice que es una cuestión de volumen simplemente y en ese nuestro cerebro es muy grande. De volumen dentro de, como digo, de un grupo biológico, es decir, el elefante tiene un cerebro más grande que nosotros, pero no tiene el cerebro de un primate. El nuestro es el de un primate, pero muy grande dentro de este grupo. Entonces eso es lo que lo hace particularmente especial. Además que es un grupo que tiene manos, que maneja la instrumentación de una manera distinta a lo que lo manejaría un elefante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido el volumen es importante, pero es verdad que el volumen relativo también. Y luego también hay otra cosa importante, no todo el mundo estaría de acuerdo con esto. El diseño interior, las conexiones del cerebro también son muy importantes. ¿Y esto a dónde quiero ir a parar con esto? Que si con el volumen podemos ir viendo cómo han evolucionado cognitivamente especies de nuestro árbol evolutivo y un poco indagar sus posibilidades, sus capacidades, ¿no? O hasta dónde podían llegar. Recuerda que lo que comentaba antes de la educación es muy importante también. Por otro lado, también no solo usamos los restos paleontológicos y arqueológicos, sino que ya desde hace años se utilizan también los estudios comparados. Es decir,
se están usando especies actuales, vivas, de primates, por ejemplo, o de otros animales, para ver cómo están configurados sus cerebros y compararlos con el nuestro, a ver si hay algún rasgo distintivo y cómo pudo este haber evolucionado, incluso desde el punto de vista genético, que esto también es muy complejo, pero se está haciendo también. ¿Qué genes determinan, por ejemplo, qué conexiones o qué ampliación de áreas del cerebro, y entonces cuándo podían estos haber mutado para producir las configuraciones que tenemos en nuestro cerebro actualmente y que no tienen, por ejemplo, pues un chimpancé o un macaco, ¿no? O otros miembros de nuestra familia biológica que se parecen pero son distintos, ¿no? Es decir, que estamos haciendo uso de todos los datos que se pueden, ¿no? Como ves, de genética antigua y actual, y también de neurociencia actual, ¿no? Con respecto a lo que es ya el interior del cerebro, que no deja huella, evidentemente, en los fósiles. Así que toda Esto es información... bastante transversal, ¿no? Sí, 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 absolutamente, porque cuanta más información tengamos, mejor, más completo estará, ¿no?, el cuadro. Y volviendo un poco al tema de los valores, quería preguntarte sobre los tipos de empatía, porque he visto que hay la racional, ¿no?, que viene por la experiencia, la educación, etcétera. Eso entendí. Y la emocional. Entonces, si me puedes explicar un poco los dos tipos de empatía y hasta qué punto es posible aumentarla. Sí, de hecho, cuidado, porque esto, el término empatía, como puede ser teoría de la mente, o en fin, hay varios nombres para prácticamente lo mismo, que no deja de ser sino, y algunos no entenderán la empatía de esta manera, sobre todo a nivel popular. A nivel popular, la gente creemos que la empatía es sentir lo mismo que el otro, y eso sería la empatía emocional. Pero empatía es un término un poco más general, más genérico, que tiene que ver no con sentir necesariamente, sino con entender lo que el otro tiene en su cabeza, ¿no? E incluso incluyen no ya las emociones, sino también incluso las intenciones. Vamos a ver, este hombre, ¿pero qué es lo que me quiere decir? O esta persona, ¿a dónde quiere ir a parar? ¿O qué es exactamente lo que quiere? Y eso no es necesariamente sus emociones, ¿no? Y eso también lo llamamos empatía, ¿no? O teoría de la mente, o intento de meternos en la cabeza de los demás. Y entonces, como ves, ahí hay como dos facciones o dos posibilidades. Una, evidentemente, es la emocional, sentir directamente, ¿no?, a través de las expresiones emocionales de la otra persona, de su tamaño de la pupila, de sus vocalizaciones, tener el sentimiento o tener, sí, la parte emocional que corresponde a lo que la otra persona está sintiendo emocionalmente también, ¿no? En ese sentido, estar conectados emocionalmente, eso sería la empatía emocional. Pero evidentemente hay otra que es, como están viendo por los ejemplos que he puesto, yo creo, estaría esa empatía cognitiva, en el sentido de, bueno, entender que también afecta a las emociones, en el sentido de yo no necesito sentir lo que tú sientes para saber lo que estás sintiendo. Entiendo que por tu cara de tristeza o porque has suspendido o porque te ha tocado la lotería debes de estar muy contenta. Yo no me siento contento contigo, eso sería la empatía emocional, pero sí tengo empatía racional lo suficiente como para saber, por mi experiencia, ¿no?, que si te ha tocado la lotería tienes que estar contenta. Y sé que te sientes así. Pero ya digo, la empatía en principio no siempre es emocional, no siempre es algo emocional, aunque en la calle que pues normalmente se lo atribuimos a esta facción, ¿no? Es que la empatía racional es relativamente fácil de aumentar porque entonces es a través del conocimiento. O sea, con educación, por ejemplo, si una persona nunca ha tenido una situación y la pones en esa situación, es más fácil que la comprenda. En cambio, la emocional tiene unos límites preestablecidos genéticamente o algo. Bueno, no lo sé. Yo creo que no creo que se haya estudiado, o a lo mejor sí, pero a mí se me escapa. Pero yo creo que depende un poco del grado de conexión que tengas con otras personas. Es decir, es fácil sentirse empático con familiares, con amigos, y no tanto con gente que desconoces. Con quien se siente muy poca empatía, esto es algo muy propio del ser humano, es uno de sus estigmas, es con personas de otras razas o de otros grupos étnicos, de otros países, ¿no? En fin, con eso hay que tener mucho. Los grupos de los otros nos solemos sentir muy poco empáticos, es decir, que la empatía varía en grado, evidentemente, pero varía mucho en función del grado de vinculación, ¿no?, de unión,
en tu historia vital con las otras personas, ¿no? Si esto se puede aumentar o no, bueno, yo creo que sí, como todo se puede variar, para eso están los psicólogos, ¿no? Para hacer cambiar de actitud o de razonamiento o de toma de consideración de las otras personas. No es más que una cuestión de cómo hacer ver, si se quisiera este objetivo, pues que las otras personas son también afines a ti o te pueden ayudar, o que eso tendría una ventaja en la colaboración, en la cooperación, y para eso conviene aumentar tu empatía. Y yo creo que así, con esos objetivos marcados y trabajándolos poco a poco, se podría conseguir que la gente aumentara su empatía por otras personas, incluso aunque no fueran del propio grupo o familiares o amigos, ¿no? Otra cosa es que tuvieran una enfermedad que les impidiera ser empáticos emocionalmente con otras personas, ¿no? Que eso es lo que le pasa al psicópata. Pero en principio, dentro de la normalidad, la gente podría aumentar su empatía mediante intervención cognitiva, ¿no? O sea, razonando por qué es conveniente dejarse llevar, ¿no? O sea, dejarse sentir por lo que sienten los demás. Si es que esto se ve beneficioso y se razona como tal, evidentemente. Y cogiendo lo de los grupos y la diferencia entre el ellos, el nosotros, Sí. quería saber qué tipo de enlace en los grupos es más vital para nosotros. Es decir, vale, el ser humano necesita sentirse parte de un grupo y en el día a día formamos parte de muchos, ¿no? De la familia que nos une, pues, la sangre y muchas otras cosas, ¿no? Pero es como lo fundamental. Puede haber grupos de amigos en el que sean los valores o que sean los gustos, la profesión. ¿Qué tipo de unión es más importante para nosotros? Bueno, no sé, todas tienen su importancia, evidentemente. Es decir, el ser humano como social que es no sería nada sin los demás. Entonces, dentro de un grupo humano natural, donde lo normal es que, o eso parece, según dicen los estudios, es que sea de 150, 200, 250 individuos, el famoso número de Dunbar, ¿no? Que bueno, está un poco discutido, pero por ahí van los tiros, ¿no? Pues todos tienen su importancia, ¿no? De hecho, precisamente por eso se hacen los grupos, no por otra razón, ¿no? Ya que muchas veces supone repartir recursos que a veces son escasos, ¿sí? Pero en ese sentido es beneficioso porque el recurso, siendo escaso, lo ha tenido un miembro del grupo y lo reparte con los demás. Entonces yo creo que todos son importantes. Indudablemente, y esto se manifiesta muy bien en el ser humano, los miembros más importantes son, cuando somos pequeños, son los padres, ¿no? Y de hecho algún autor, como Terence Deacon, dijo que el matrimonio es propio de los seres humanos y nació como un compromiso, ¿no? Para estar junto a otra persona por la necesidad que tienen los bebés de un padre y de una madre, ¿no? La madre le alimenta, sí, pero también necesita recursos y que se los garantiza pues el padre, ¿no? Entonces, son los dos elementos más importantes en un principio y son quienes van a educar, a enseñar a hablar y a tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres verlo así, son los más importantes. Pero evidentemente, teniendo en cuenta que desde el punto de vista biológico, darwiniano, lo que necesitamos es reproducirnos y tener descendencia, y ese es el objetivo principal de la evolución, según parece, pues evidentemente también tendrá mucha importancia una pareja, ¿no? Con la que puedas tener tu descendencia y que tu descendencia salga adelante. Entonces también será muy importante que esa pareja, o parejas, ¿no? Porque se pueden tener varias, pues tengan unas características que hagan o que faciliten que tu descendencia vaya a sobrevivir y a tener éxito reproductivo también a su vez, es decir, que tengan un cierto grado de belleza, de salud, ¿no? Entonces que puedan ser exitosas, ¿no? En ese sentido. Entonces también la pareja o las parejas serán importantes, evidentemente. Como ves, y luego, claro, ¿cómo no? Tus propios hijos van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, lógicamente, son, de hecho, pues, podríamos decir casi los más importantes. Entonces, como ves, los lazos familiares, la familia es donde estoy incidiendo un poco en la importancia. Pero ten en cuenta que cada uno de estos miembros familiares necesitará a su vez de otros miembros del grupo para su supervivencia, ¿no? Como un grupo social que somos. Entonces, pero claro, quizá en menor grado, porque evidentemente una familia podría ser hipotéticamente autosuficiente, hipotéticamente, pero esto normalmente no se da. Es un caso, sería un caso raro. Entonces, todos los miembros del grupo son importantes, pero siempre los familiares son los primeros, ¿no? Evidentemente. ¿Y hasta qué punto el cerebro humano es dicotómico al pensar? Como lo de ellos y en nosotros.
O sea, ¿es de verdad diferencia mucho entre Sí. una cosa y la otra o puede utilizar escala de grises con bastante facilidad? No, tendemos a lo dicotómico, ahí lo has dicho muy bien, porque efectivamente son parte de los sesgos, ¿no?, del ser humano, que es capaz de Ujú, razonar muy bien, pero no siempre ejerce, ¿no?, esa capacidad de razonamiento. De hecho, muchas veces es bastante defraudante, vamos a decirlo así, en el sentido de que efectivamente por simplificar esto es bueno o esto es malo, ¿no? Esto es negro o esto es ujú, blanco. Entonces, ¿hasta qué punto el cerebro puede ser no dicotómico? Pues puede serlo, efectivamente, y cuando se esfuerza, efectivamente lo es, y es capaz de ver matices, ujú, pero normalmente para moverse con facilidad, para esforzarse lo mínimo posible, es dicotómico, sí, sí. Entonces, una mínima y rápida exploración de algo dice, esto me gusta o esto no me gusta, y así es. Y eso, por desgracia, hoy día tiene sus consecuencias. Bueno, siempre las ha tenido, ¿no? Pero yo creo que eso lo estamos ujú, viendo mucho en política, ¿no? Que estamos muy polarizados en el sentido de que las cosas o son buenas o son malas, son buenos los míos y los otros son malos. Y no tiene por qué ser así. Los otros podían ser no tan malos, podían ser buenos en unas cosas, regulares en otras. Nosotros también podíamos ser regulares, ¿no? Y más o menos regulares. Es decir, la escala no tiene por qué ser ujú. bueno, regular y malo. Lo estamos mejorando, pero aún podríamos matizar un poco más, ¿no? Y cada opción política podía tener distintos matices, no hacerlo así. Sin embargo, por ser tan dicotómicos, estamos muy polarizados, ¿no? Es lo que parece últimamente. Y eso yo creo que no es beneficioso. El pensamiento puede ser muy rico, muy complejo y muy elaborado, y se está obviando esto. Estamos siendo muy simplistas con las cosas, ¿no? Y si una persona coge, o sea, se esfuerza en, en intentar no pensar de manera dicotómica, ¿no? O sea, dice, vale, pues hoy me he dado cuenta de que estoy pensando de esta manera, voy a reflexionar más, etcétera. ¿Puede llegar a coger el hábito de manera que ya inconscientemente no haga tanta esa diferencia dicotómica? Bueno, sí, hipotéticamente sí. Lo único que tener en cuenta es que el ser humano tiende al mínimo esfuerzo. Está en su naturaleza. A ver, que no es cuestión de que sea vago, que también, pero si puede ahorrarse un esfuerzo, mira, ten en cuenta que el cerebro consume el 20% de toda la energía corporal y eso que solo supone un 2%. Y eso quiere decir que consume y gasta mucho. ¿Es en Estos reposo esfuerzos... o en reposo eso? ¿O Sí, sí, siempre? sí. Y eso quiere decir que gasta mucha energía y, bueno, pues intentamos ahorrar lo más posible. Ujú. Y, de hecho, tengo un libro por ahí que es de los años 50 que se llama El comportamiento humano y la ley del mínimo esfuerzo. Con leyes matemáticas ya se ve que que tendemos, yo me incluyo también, a esforzarnos lo mínimo posible para conseguir las cosas. Que no quiere decir que seamos unos vagos, porque siempre pongo el ejemplo de, esto implica también, por ejemplo, que si para ir de un pueblo a otro hay que construir un túnel, porque la opción es subir toda la montaña y luego bajarlo otra vez y tal, Ujú. hacemos el tremendo esfuerzo de construir el túnel para luego no tener que esforzarnos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿podemos conseguir pensar de manera no dicotómica? Es difícil porque nuestra naturaleza intrínseca nos dice o nos empuja a ser lo más simples posible porque nos lo hace más fácil. Ujú. Hay trabajos intelectuales, el del científico, por ejemplo, el del abogado, el del inventor, el del ingeniero, Ujú. donde pues hay que esforzarse intelectualmente muchas veces, ¿no? Y cualquier persona en general, en muchas circunstancias, lo tiene que hacer también, ¿no? Cuando tiene que tomar una decisión difícil o cuando tiene que buscárselas, ¿no? Digámoslo así. Pero quitando esos momentos, ¿no? Esas circunstancias, tendemos a la vaguedad. Ahora, y claro, ¿cómo podríamos conseguir no hacerlo esto continuamente? Hombre, yo creo que siendo conscientes, poniéndonos recordatorios y seleccionando con respecto a qué no queremos ser dicotómicos, ¿vale? Porque eso es lo que marcaría la diferencia. No podemos no serlo con todo, sino al menos con algunas cosas que nos parecieran más sencillas. Si no, tendríamos que estar ojo a visor, tenemos que estar alerta todo el día y eso Claro. es un sobreesfuerzo que no merece la pena, quizás también. Ujú. También, sí, sí. Y antes también comentabas lo de la teoría de la mente, Sí, em, y no sé si lo he entendido del todo. En el libro decías que, por ejemplo, si yo digo, yo creo que Manuel piensa que Clara no sé qué, entonces
podemos hacer hasta 5 normalmente, pero el sexto nivel, ¿en qué consiste? Porque creo que no lo Sí, acabé de nada, pillar. métele un verbo más. Los verbos son acciones o pensamientos. Yo creo que tú crees que él piensa que tiene la intención de hacer, de ir o de lo que sea. Eso, a ver, el ejemplo no me sale así de seguido, Sí, pero pero esa es la idea. Se supone que el sexto nivel es que puedes meter 6 acciones dentro, ¿no? Cada uno con sus, no necesariamente diferentes sujetos, porque tú puedes creer que yo creo que tú crees, ya tenemos 2 sujetos, pero tenemos 3 acciones, ¿no? O 3 pensamientos, o tres verbos, en definitiva. Entonces, eso, ya 5 es a lo que llegamos, pero ya es complicado, ¿eh? 3 o 4 lo hacemos casi de manera automática, pero 5 verbos, yo creo que tú crees que él piensa que que Pedro va a ir. Como ves, vamos metiendo ahí personas. Hasta ahí más o menos llegamos. 5 ya es complicado. 6, lo que dicen los autores que proponen esta idea, que yo secundo también, es que ya es muy raro de ver, solamente algunas personas. Y los mismos autores que lo proponen dicen que ellos no, pero que han visto, hablan de personas que lo han conseguido. Bueno, es una cuestión de esfuerzo, pero evidentemente es algo que cuesta mucho trabajo. Esa teoría de la mente, ¿cómo lo llaman? Anidada, ¿no? Es decir, es que hay unos elementos están dentro de otros, porque no deja de ser, en este caso, mediante el lenguaje, que hay una frase, una oración principal, yo creo, todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás se va anidando, se va de esa manera, ¿no? Unos elementos metidos dentro de otros. Y para saber si alguien llega a ese sexto nivel, tendría que intentar, por ejemplo, hacer una frase y ver si entiende de verdad todo lo que... Sí, correcto, sí, ¿no? sí. O incluso ver sus propias emisiones, ¿no? En una conversación, si ha emitido alguna de estas frases, oraciones más bien, de este tipo, ¿no? Tan largas, incluso se puede ver en un texto escrito, en un libro, ¿no? Si alguna oración contiene 6 verbos, ese es el sexto nivel. O sea, puede ser cualquier tipo de verbo, no tiene que ser pensar, creer... No necesariamente. No, porque puede ser, pero ten en cuenta que todos esos verbos, esas acciones, son realizados por alguien que tiene esa acción en mente. Entonces, de alguna manera se sobreentiende. Claro, al final... Es decir, que si yo pienso que tú crees que Luis se va a ir, ¿vale? El ir es una acción de caminar o de coger el coche, pero no deja de ser algo que está en las intenciones, aunque no se diga explícitamente, las intenciones de Luis. Entonces no deja de ser algo que también está en su mente. Entonces al final, en el fondo, siempre acaban siendo 6 mentes lo que necesitamos, ¿no? Piensen o hagan, ¿no? Porque al hacerlo están entre sus intenciones, entre sus objetivos, entre sus planes, ¿no? Sí, sí. Y otra habilidad del ser humano que me interesa bastante es la curiosidad, porque por una parte entiendo que es por supervivencia, ¿no? Supongo que tienes que ser curioso, pero ¿cuál es el origen de la curiosidad y por qué hay seres humanos más curiosos que otros? En referente a a las ansias de aprender, de conocer el mundo, no tanto el cotilleo, que supongo que también está relacionado. Pero... Bueno, sí. A ver, sí, es verdad que el cotilleo es muy importante, esa curiosidad por los demás es muy importante, pero parece ser, según dicen algunos autores, que tiene más que ver con nuestra grupalidad, ¿no? Es parecido al grooming que se hace en los monos, que quiere decir cuando se rascan y se quitan parásitos unos a otros, ¿no? Entonces, hablar de los demás y de sí mismos, eso que llamamos cotilleo, pues parece bastante frecuente y bastante normal. Y no deja de ser, bueno, pues una forma de convivir, una forma de estimularse en grupo, ¿no? Que cuando no tenemos otra cosa de qué hablar, hablamos de eso, aunque como dicen algunos autores, empleamos bastante tiempo en hablar de esas cosas, ¿no? En el cotilleo. Sí, sí. Y claro, eso tiene un factor social, pero el hecho de aprender y aprender y aprender, bueno, es verdad, unas personas quieran aprender más que otras. Me preguntabas por la curiosidad. Bueno, eso, el cotilleo es una curiosidad social, pero hay más curiosidades, digamos, las que tienen que ver con las cuestiones técnicas, las herramientas, la mejora de explotación de los recursos del medio, o incluso, que es una bastante extendida, la curiosidad por saber, ¿no? Por conocer sobre el medio. No solamente por explotarlo, aunque conociendo es lo que nos ha facilitado poderlo explotar mejor, evidentemente. Bueno, la curiosidad es un instinto muy propio de los primates, ¿no?
de muchos animales. Siempre hay que explorar sobre todo las cosas nuevas, pero es muy propio de los primates, ¿no? Que quizá por su carácter social, no lo sé. El caso es que tú mismo lo has dicho, que hay mucha variabilidad, hay gente más curiosa y menos curiosa. Bueno, eso es importante, eso también nos está indicando que de algún modo tiene algo de herencia genética, es decir, algo en nuestros genes, que seguramente serán cientos de ellos, de genes, determinan que una persona sea más curiosa que otra. Y esto es un buen ejemplo de cómo seguramente es un rasgo que se ha seleccionado a lo largo de la evolución. Los rasgos que se seleccionan son aquellos en los que hay variabilidad. Entonces, aquellos que son más curiosos son los que parece ser que al final han dejado más descendencia, porque ha debido de tener más ventaja a la hora de obtener recursos, evidentemente. Entonces, eso es lo que ha hecho que la descendencia sea a su vez curiosa, puesto que ha sido beneficioso. Entonces, bueno, que haya variabilidad es bueno y parece ser que descendemos de seres que han sido muy curiosos en el pasado. Y así parece que seguiremos siendo, ¿no? ¿Y entonces está directamente relacionado con la inteligencia, la curiosidad? La curiosidad parece, a ver, no lo sé, así yo diría que es más bien un rasgo de personalidad. Y de hecho lo es, hay de las distintas clasificaciones, los famosos 5 grandes rasgos de personalidad, uno de ellos tiene que ver con la curiosidad y con las ganas de explorar, ¿no? Otra cosa es que eso se relacione con la inteligencia, en principio son independientes. Lo que pasa es que evidentemente con la curiosidad, en algún rasgo de personalidad, pues tiene alguna relación con la inteligencia, en el sentido de que quienes son más curiosos tienen más elementos para utilizar su inteligencia, en caso de que tengan alta curiosidad y alta inteligencia, de utilizarla de una manera más eficaz. Pero en principio son independientes, o sea, ¿tiene que ver con la inteligencia? Sí, pero de una manera indirecta, ¿vale? Son dos cosas diferentes, la curiosidad y la inteligencia, pero es verdad que a veces se pueden aunar y pueden, digámoslo así, sacar un beneficio la una de la otra, sí, sí. O sea, es más como desarrollar la capacidad intelectual que ya tienes de base. Exacto, exacto. Puedes ser muy curioso, pero poco inteligente, pero si eres muy curioso y muy inteligente, puedes sacar más partido de tu inteligencia. Claro. ¿Y qué partes del cerebro son más flexibles en el sentido de capacidad de cambio? Bueno, por al excelencia, aprender. la corteza cerebral. La capa más externa del cerebro, que le llaman la capa pensante, aunque esto habría que revisarlo porque además de pensar parece que también siente emocionalmente, al menos parte de ella, tiene mucho que ver con los circuitos de las emociones. La parte más flexible, desde luego, sin duda, es la más nueva, la neocorteza, es decir, no toda la capa externa es neocorteza, pero sí la inmensa mayoría de ella, y es la parte más evolucionada y desarrollada de nuestro cerebro, y que en nuestra especie se ha multiplicado por 3 en relación a la más cercana a nosotros, que es el chimpancé, ¿no? Y entonces esta es la que tiene más capacidad de cambio ahí, pero aunque no toda de la misma manera o de forma homogénea. Hay parte de esta corteza cerebral que hay que entender que es una corteza, es una superficie del cerebro y no tiene un grosor mayor de 2-3 milímetros, ¿vale? Es una fina capa externa. Bien, pues esta capa externa, la corteza cerebral, pues hay partes de ella que son flexibles al nacimiento, pero que en los primeros años de vida se van a ir como consolidando, ¿no? Y lo que llaman madurar, ¿no? Y entonces se van a hacer luego menos flexibles, ¿vale? Que son lo que llaman las áreas primarias, motoras, visuales, táctiles y auditivas. Y luego, con el tiempo, hay otras que sí que van a seguir siendo flexibles, lo que llaman las áreas de asociación o áreas secundarias y terciarias, aunque estos términos últimamente no se utilizan mucho. Pero las áreas de asociación, que las hay unimodales y multimodales, son las más flexibles de todo el cerebro. Son las que están más dispuestas al cambio. Y de hecho son con las que aprendemos más cosas ya más allá de la maduración que sufren las áreas primarias. Piensa que si de adultos somos capaces de aprender algo, de aprender cosas, aprender un nuevo idioma, una nueva habilidad, tocar un instrumento, es porque estas áreas de asociación han sido todavía flexibles y nos han permitido estos cambios, estas nuevas conexiones, estas nuevas ramificaciones, ¿no? Sin duda es la corteza cerebral la que nos hace más humanos, porque nosotros somos muy flexibles en nuestro comportamiento. Podemos aprender cosas nuevas incluso de adultos.
con cierta facilidad, no siempre, pero sí, más o menos. Y corrígeme si me equivoco, pero creo que el cerebro humano es a los 30 años cuando está en su máximo esplendor o acercándose a los 30 años. Ya ¿no? quisierais. Estamos los de 60 que también estamos en nuestro máximo esplendor intelectual. No. A ver, no es del todo cierto, hay algo de cierto, lo que pasa es que la inteligencia la tenemos que dividir en varias habilidades y aptitudes. Y es verdad que algunas, en las que los 30, entre los 20 y los 30 años están más elevados los valores, ¿no? Que lo que va a venir después. Pero es verdad que con el tiempo hay ciertas otras aptitudes que tienen que ver con la experiencia, con la acumulación de conocimiento, con la memoria semántica, pues que van mejorando con la edad, ¿no? Incluso mejorando. Es decir, no es que se mantengan y a los 60, 70, 80 años estén igual que a los 30, sino que están mejor incluso. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que hay más potencial y parece que el cociente intelectual está mejor a los 30 de lo que va a estar después, cuando consideramos las medidas todas en su conjunto. Eso sí que es verdad. Pero hay habilidades concretas que es mejor, o sea, las aprendes mejor o más fácilmente a una edad que a otra, ¿no? Como comentabas. Sí, bueno, a ver, siempre aprenden mejor a edades más tempranas, pero una vez que has aprendido, que tienes esa capacidad intelectual, ¿no? Se puede ir mermando o no con el tiempo, o ir mejorando o no con el tiempo. Eso sí es verdad. Pero para todo es como hablar, por ejemplo, puedes incrementar tu vocabulario de mayor, aprender un nuevo idioma, pero tuviste que aprender a hablar cuando eras pequeño. Si lo dejas para cuando seas mayor, te conviertes en lo que llaman un niño lobo que no es capaz de usar el lenguaje, ¿no? Tiene su ventana de tiempo. Y ahora voy a cambiar un poco de tema, pero quería hablar de la capacidad de autoengaño del cerebro, porque comentas que tenemos mucha capacidad de autoengaño, pero si somos conscientes, no sé, por ejemplo, cojo el tema de la religión del que hablas en el libro, lo voy a decir de manera muy general, pero sí. Hay gente que sí que cree de verdad, pero habrá otras que, como es una manera de consolarse, digamos, pues en realidad puede ser consciente de que vive una mentira. Entonces, sí. Aunque nos podamos autoengañar, el autoengaño no tiene consecuencias graves a nivel cerebral. ¿O no? No, ¿O a nivel cerebral no, de hecho tiene sus beneficios, aunque al final como sociedad hay que tener cuidado con los autoengaños porque pueden tener sus malas consecuencias, pero también sus beneficios, ¿no? Piensa que las religiones que son, como dices tú, podrían ser autoengaños. O al menos, de luego, si solo hay una que es verdadera, todas las demás son autoengaños. O son engaños que hemos asumido, aunque en fin, no nos hayamos autoengañado, nos han engañado otros. Pues han tenido sus beneficios, ¿no? A la hora de mejorar la convivencia de los grupos o, por ejemplo, estudios que se han hecho donde las religiones en las que se cree que hay un Dios que lo vigila todo, típico del catolicismo, por ejemplo, pues parece que han beneficiado la explotación de recursos en la agricultura, simplemente porque parece ser que cuando estamos solos creemos que nos observa una de estas entidades y entonces nos comportamos mejor que si no creyéramos que hay alguien vigilándonos, ¿no? Y eso parece que ha repercutido en beneficio de la explotación del medio porque nos controlamos a nosotros mismos, ¿no? De una manera mejor gracias a estas creencias religiosas. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que no deja de ser que nos agarramos a unas creencias que nos explican el mundo de una manera a veces simple. La religión puede ser algo muy complicado, no hay más que ver lo que hacen los teólogos, ¿no? Pueden revesar y complicar todo lo que implica la divinidad, ¿no? Y lo religioso, y además de una manera bastante interesante. A mí me resulta muy interesante. Pero la mayoría de la gente, la religión que tiene es muy simplista, ¿no? Cree en los santos, cree en Dios, cree en la Virgen y en si se hacen bien las cosas, se hacen bien mal, si uno es caritativo o no, y poco más, y entonces vas al cielo o al infierno. Entonces, eso es una forma muy simplista de explicar el mundo, de explicarse las cosas, ¿no? Con esa curiosidad que tenemos como primates, pues intentamos entender el mundo y eso nos lo explica de alguna manera. No como autoengaño, cuidado, el autoengaño es que nos hemos engañado nosotros mismos. Yo creo que en este caso el engaño o la incorrección viene de otros seres, de otras personas, de nuestros ancestros, de nuestros mayores, ¿no? Pero, por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? O sea, puede ser difícil de afrontar y luego de aceptar, ¿no? Entonces, en el caso de alguien que no quiera o no sea capaz de hacerlo, puede intentar buscar
consolación en cualquier cosa, ¿no? Pero yo puse el ejemplo de la religión, pero puede ser otra cosa. Sí. Entonces, una persona que en realidad sí que tenga ese miedo y más o menos autoengañándose, intente superarlo sin de verdad aceptarlo, eso no tiene efectos. No, o lo aceptas o no. A ver, si al final te agarras a una creencia religiosa, ¿no? Como hace la inmensa mayoría de la humanidad, para minimizar el miedo a la muerte, tú puedes decir, hombre, no me lo creo mucho, pero algo me consuela. Sí, efectivamente, puede haber grados, sí, yo creo que sí. Pero siempre hay un por si acaso, ¿no? O sea, afortunadamente también, eso yo creo que es bueno, porque el cerebro funciona en probabilidades en este caso, al menos en este caso. Es decir, la probabilidad de que haya un Dios y de que al final la persona que ha muerto, yo cuando yo me muera, se vaya a algún otro sitio o continúe de alguna otra manera, quizás sea muy baja, ¿no? Entonces, en este sentido, fíjate, es bastante curioso, no estamos siendo tan simplistas, ¿no? Como para otras cosas. Pero puede estar bien, porque de manera que te sirve como de consuelo, efectivamente. Pero puede haber eso, ¿no? Eso me lo creo, pero no del todo. Pero bueno, me viene bien en este momento. Entonces sí, podría ser, sí. Y ya como última pregunta, porque si no ya te voy a tener aquí demasiado tiempo. ¿Hay algún tipo de emoción que nos impacte más o que tenga un efecto más, por ejemplo, no sé, el odio, la envidia o la belleza, la alegría, la Que nos tristeza? impacte ¿Hay algo más. que tenga más impacto? Sí, a ver, para el ser humano las emociones sociales, no te quepa duda, que son la culpa, la vergüenza, el orgullo, la ambición, o sea, todo ese tipo de motivaciones, de emociones, son las que más nos mueven. Es decir, la alegría, o sea, ellas nos llevan a la alegría o a la tristeza, pero son las que nos mueven. Yo se lo digo a mis alumnos muchas veces, digo, estáis aquí aguantándome el discurso en clase con el buen tiempo que hace ahí fuera, que podíais estar ahí, yo qué sé, en fin, disfrutando y tal, y estáis aquí en clase aguantándome la chapa, porque en un futuro vais a conseguir emociones positivas que son normalmente de carácter social. Es decir, porque buscáis un mejor trabajo, una mejor posición social, un estatus en la sociedad que os proporcionará emociones sociales agradables, tipo, pues eso, el orgullo de sentirse en un trabajo cualificado, bien pagado y bien situado socialmente. Entonces, son las que más nos impactan, sin duda, no te quepa duda. Hay veces que uno se puede sentir muy orgulloso a pesar de los sacrificios que haya tenido que hacer o de las tristezas o de los dolores, ¿no? Que le hayan producido el alcanzar esa situación. Luego lo que busca es esa emoción social, más que evitar a veces esas emociones negativas. ¿Y la autoestima tiene mucha presencia en nosotros? La autoestima es fundamental. Siempre tenemos que tener una confianza en que vamos a hacer las cosas bien, mínimamente bien. Y también está lo que llaman la metacognición, ¿no? Hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos y creemos, sabemos lo que sabemos, y de lo que somos capaces de hacer y en qué medida, ¿no? Eso también es sano y es bueno. Pero cuando tú te metes en algo, conviene tener la autoconfianza y la autoestima suficiente como para no esperar un resultado negativo de lo que hagas. La autoestima es siempre fundamental. Ten en cuenta que, además, como seres sociales, que lo que buscamos es parece un planteamiento muy simplista, pero en el fondo lo es, buscamos una mejor posición social o una buena posición social. Depende de cómo nos vean los demás y yo soy mi primer juez, ¿no? Entonces, si yo tengo buena autoestima es porque pienso que los demás me ven bien y aunque no sea siempre así, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pues nos mantiene aquí. Y si no, tenemos que hacer algo para mejorarla, la autoestima y la consideración por parte del grupo. ¿Puede transformarse rápidamente por ejemplo, estaba pensando en las guerras, los conflictos? Sí. Allí la autoestima se puede transformar en superioridad moral o egocentrismo. O sea, ¿puede ser una de las que mueven estos conflictos o no? ¿O qué Sí, es? casi siempre las guerras tienen mucho que ver con el supremacismo o con los intereses de unos pocos, intereses económicos que se creen por encima de las demás personas y están dispuestas a hacer que otros mueran por ellos. Pero en el fondo, siendo quizá menos simplistas, no deja de ser una cuestión de ellos frente a nosotros, ¿no?
o nosotros o ellos, de orgullo social, de autoestima grupal, ¿no? De nosotros somos mejores que ellos y lo que queremos es que en fin, que no sobrevivan, ¿no? Y que no nos quiten los recursos, porque los recursos deben ser para nosotros. Y antes nombrabas la psicopatía y me acabo de acordar ahora con lo de las guerras. Sí. Los soldados en las guerras decías que se vuelven psicópatas por supervivencia, creo, en el Sí, claro, inicio, ¿no? evidentemente. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa a nivel cerebral? ¿Un bloqueo? No, bueno, bloqueo es una palabra que yo creo que es inadecuada en el sentido de que, bueno, no lo explicaría en sí. Lo que hacen es no sentir la empatía emocional de la que hablábamos antes, ¿no? Por los demás, porque si no, no serían capaces de hacerlo, pero no deja de ser una orden del grupo que se supedita a todo lo demás. Entonces se autoconvencen, ¿no?, de que hacen bien. Hay varios motivos por los que una persona mataría a otra persona, porque en principio no es fácil, pero cuando pertenece a otro grupo, algunos hablan de que se deshumanizan, porque si los viéramos como humanos a los demás, jamás los mataríamos porque sufriríamos por esa empatía emocional, pero no necesariamente. También hay muchos autores que ven que no necesariamente tienes que deshumanizarlos, sino que incluso hasta puedes verlos como humanos y que sufren como humanos por lo que tú les estás haciendo. Entonces de ahí viene un poco la crueldad también, ¿no? O sea, otro motivo es el disfrutar maltratando o matando a los demás. Y quizá todo ese tipo de sensaciones y de emociones pasen por la cabeza de un soldado que recibe la orden de matar por el bien de su grupo, ¿no? Y por la disciplina también a la que está sometido. Entonces, hay muchos mecanismos, ¿no?, por los que un ser humano mataría a otro, aunque de manera natural nunca lo haría, ¿no? De manera natural, de manera espontánea nunca lo haría, pero por el grupo sí que lo haría, y el grupo pues es al final el que determina lo que está bien, lo que está mal y lo que sentimos, ¿no? Bueno, pues esas eran todas las preguntas ya. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. A ti, hombre, a ti.